Buen día, mi nombre es Isaac Madrid González, estudio en el Instituto Tecnológico de Tijuana, eh, curso el tercer semestre de la carrera de Ingeniería Industrial. Enseguida presentaremos soluciones y ejemplos estadísticos en la unidad 1, en la materia Estadística Inferencial, impartida por el maestro Juan Morales. Pensamiento estadístico. Super Bowl. Los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. Es posible que los Gigantes de Nueva York derroten a los Broncos de Denver en el Super Bowl por un puntaje de 120-98, pero es poco probable y podemos obtener los resultados por casualidad. Ejercicio 11. Suprema Corte. Todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Es posible, pero muy probable, que el evento de todos los jueces de la Suprema Corte de Estados Unidos tengan el mismo cumpleaños. 1-3. Tipos de datos. Ingreso y educación. En una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de 19.856, según datos oficiales del Censo de Estados Unidos. El valor dado es una estadística porque se basa en una muestra. Ejercicio 13. Dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York, 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dicho dispositivo ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según los datos del artículo For Exercise in New York Futility Push Button de Michael Loeb del New York Times. El valor dado es de un conjunto de datos discretos. 1-4. Pensamiento crítico. Perfil racial. Un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupo minoritario que a los caucásicos. Conclusión. En el condado de Orange, los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. Las conclusiones oficialmente de policías están más inclinados a detener los minoritarios que a los caucásicos, por lo que los minoritarios reciben más multas, y la conclusión alternativa es que los minoritarios se les dio más importancia que los caucásicos. Ejercicio 10. Árbol de Navidad. El proveedor de servicios de Internet American Online realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o una artificial. International American Online recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban preferencia por un árbol real, puesto que 4.650 representan el 66% de las 7.073 respuestas. Podemos concluir que el árbol de Navidad, 66% de las personas que celebran Navidad prefieren un árbol real. ¿Por qué? Obviamente es una muestra de respuesta voluntaria, porque la muestra se recopilan a través de encuestas en línea. Por lo tanto, no podemos dar la conclusión estadística de que alrededor del 66% de las personas que celebran la Navidad prefieren un árbol real. 1-5. Recolección de datos muestrales. Ejercicio 8. Prueba de equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 707 casos de infección del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebo, según datos de Efficacy and Safety of Echinacea in Treating Upper Respiratory Tract Infection in Children, de Taylor et al Journal of the American Medical Association, volumen 290, número 21. Obviamente es un experimento, porque a los niños infectados se les dio un tratamiento específico y sacaron conclusiones sobre la población.
Ejercicio 12. Puesto de revisión de sobriedad. El autor fue un observador en un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Poughkeepsie, donde se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue un testigo del arresto de un exalumno. Obviamente, en un muestreo sistemático, porque aquí hemos comenzado en un puesto de revisión de sobriedad en la ciudad en el que cada conductor fue detenido y entrevistado y extrae conclusiones sobre la población. 2-2. Distribución de frecuencias. Distribución de frecuencias. Una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases. Al alistar todas las categorías junto con un número de valores de datos que hay en cada una. Resumen y gráficas de datos. Distribución de frecuencias. Definiciones importantes. Los límites inferiores de clase son cifras más pequeñas que pueden pertenecer a las diferentes clases. Los límites superiores de clase son las cifras más grandes que pueden pertenecer a las diferentes clases. Las fronteras de clase son las cifras que se utilizan para separar las clases, pero sin el espacio creado por los límites de clases. Resumen y gráficas de datos. Distribución de frecuencias. Definiciones importantes. Las marcas de clase son puntos medios de las clases. Las anchuras de clase es la diferencia entre los límites inferiores de clase consecutivos o dos fronteras inferiores de clase consecutivas en la distribución de frecuencias. Resumen y gráfica de datos. Distribución de frecuencias. Procedimiento para construir la distribución de frecuencias. 1. Determine el número de clases que se desea, el cual debe estar entre 5 y 20. El número que elija puede verse afectado por la comodidad de usar cifras enteras. 2. Calcule la anchura de clase. Esto sería valor más alto menos valor más bajo dividido entre números de clases. Número 3. Comience a por elegir un número para el límite inferior de la primera clase. Elige el valor de edad del dato más bajo o un valor conveniente que sea un poco más pequeño. Resumen y gráfica de datos. Procedimientos para construir una distribución de frecuencias. Usando el límite inferior de la primera clase y la anchura de clase, proceda a listar los demás límites inferiores de clases. Sume las anchuras de clase al límite inferior de la primera clase para obtener el segundo límite inferior de clases. Después sume la anchura de clase al segundo límite inferior de clase para obtener el tercero y así sucesivamente. 5. Anote los límites inferiores de clase en una columna vertical. Luego proceda a anotar los límites superiores de clase. 6. Tome el valor de cada dato y ponga una marca de la clase adecuada. Agregue las marcas para obtener la frecuencia total de cada clase. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Utilizo los pulsos de hombres, de mujeres en la tabla 2.2-1 y siga procedimientos anteriores para construir la distribución de la frecuencia de la tabla 2-2. Incluye las 7 clases. Aquí vamos al Minitab, y aquí tenemos esta. Y para construir esta tabla, nos vamos a gráfica, histograma, ponemos en gráfica simple y aquí tenemos ya seleccionado las variables de gráficas, pulso de mujeres, pulso 2 veces, quito esto y checamos la escala. Ok, estamos en lo correcto. Checamos etiquetas, ya tenemos aquí guardado porque ahorita ya lo habíamos hecho anteriormente. Distribución de frecuencia de mujeres, vamos a aceptar. Mostrar datos, lo queremos en barras.
en barras y damos a aceptar y aceptar. Ok, aquí nos da nuestra gráfica de frecuencia de pulso de mujeres. Nos da más datos del que nos piden 7 nada más. Aquí le damos exactamente la escala X, doble clic y nos sale esta ventana y nos dice seleccionamiento. Checamos punto medio, está correcto. En automático le ponemos número de intervalos. Aquí vienen 14 y nosotros vamos ocupamos 7. ¿Okay? Le damos a aceptar y aquí nos aparece ya los 7 datos. Aquí nomás le ponemos agregar, agregamos etiqueta de datos, usar etiquetas de valor Y. De aquí le damos a aceptar. Y tenemos nuestros datos, los 7 datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Entonces aquí minimizamos, volvemos a nuestro PowerPoint. Aquí seguimos en el siguiente, que es pulso de hombres. Utilizo los pulsos de hombres de los hombres para construir la distribución frecuencia. Incluye 10 clases. Estas son 10 clases. Volvemos otra vez a nuestro militar mismo y nos vamos ahora a de mismo gráficas, histograma. Ocupamos programa simple. Ok, aquí le vamos a cambiar, le quitamos pulso de mujeres y le ocupamos pulso de hombres. Le damos doble clic, damos a escala, correcto, etiquetas, organización de mujeres. Aquí le cambiamos a nuestro pulso de hombres. Ok, damos a aceptar, para mostrar datos, ponemos barras, vamos a lo correcto, y aquí le damos a aceptar y nos da los datos. Nos pidieron 10 datos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tenemos 9. Aquí le damos en el eje Y, en el eje X, perdón. Okay, aquí sale. Ok, aquí tenemos a seleccionamiento. Tenemos nuevo, ponemos aquí el número de intervalos, ponemos 10 y le damos a aceptar. Ok, tenemos nuestra gráfica, le damos clic derecho, ponemos agregar, etiquetas de datos, usar etiquetas para el valor Y, vamos a aceptar. Aquí tenemos los valores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 valores. Aquí tenemos la frecuencia, la barra de valor, hora 9, clase de 67.5 a 72.5, es el intervalo que tiene. Que minimizamos, volvemos a nuestro PowerPoint. Ok, clases, ok, pasamos al siguiente. El siguiente dice reducción de frecuencias. Ejemplo, radiación de dientes de leche A. A continuación se presenta una lista con las cantidades de estrónicos de estroncio 90 en milibecquereles. Se me está moviendo por el tiempo. Que hay una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo. Que me voy a quitar aquí y seguimos aquí. Dice radiación de dientes de leche. A continuación se muestra una lista con las cantidades de estroncio 90 en milibecquereles que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después del
1979, con base de datos de An Unexpected Rise in Strontium-90 in the US Deciduous Ten in the 1990s, de Mangano et al. Science of the Total Environment. Construye una distribución de frecuencias con 8 clases. Aquí tenemos nuestra tabla con las cantidades. Y vamos a nuestra tablita, opción de dientes. Nos vamos a gráficas. Vamos a histograma simple. Nos vamos, quitamos el pulso de hombres y ponemos relación de dientes de leche. Ok, checamos escala, mostrar bajo eje, alto, bajo, alto. Ok, etiquetas, verificamos relación de hombres y aquí es radiación en dientes de leche. Ok, quitamos esta, ponemos radiación en dientes de leche. Ok, ponemos aceptar, mostrar datos, barras, aceptar y aceptar nuevamente. Entonces aquí tenemos nuestra barra de la radiación en dientes de leche. Tienen que ser aquí, vamos a ver el eje, el seleccionamiento, número de intervalos, 8. Bien, 8. Vamos a aceptar y aquí tenemos nuestra barra y ponemos agregar etiquetas de datos. Usar etiquetas de datos de valor Y. Aceptar y aquí tenemos nuestra etiqueta de datos. Okay. Nuestra distribución de frecuencia en la radiación en dientes de leche. Okay. Vamos al siguiente. Tenemos 2.3, 2-3, perdón, histogramas definición. Un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura, dibujadas en una junto a la otra sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. La altura de la barra correspondientes a los valores de frecuencia. Ejercicios. Realizar un histograma de SID en frecuencias de la cintura en centímetros. Mus es longitud del muslo en centímetros. Codo es anchura del codo en centímetros. Muñ es anchura en la muñeca en centímetros. Y bra es circunferencia del brazo en centímetros. Okay. Aquí tenemos nuestra gráfica, nuestra tabla con los datos donde viene el muslo, el codo, la muñeca y el brazo. De edad, ahí vienen las edades de las personas. Y veríamos aquí, por ejemplo, la gráfica de cintura. Nos vamos a gráfica de filo, gráfica de polímetros, histogramas. Aquí la tenemos, ¿no? Ok, para ver lo de la cintura, nos vamos a gráfica, perdón, estadística básica, nos vamos a resumen gráfico y quitamos aquí pulso de hombre que tenemos aquí, nos vamos a edad, agarramos edad
y 5, vamos a aceptar. Aquí tenemos el informe de resultados de edad, pero estamos buscando, ok, cuadrado, el valor P, medida de 35.475, la varianza, aquí tenemos la campana de Gauss y aquí tenemos la cantidad del primer cuadril, del tercer cuadril, el máximo y el mínimo. El intervalo de confianza del 95% para la media de 31.021 a 39.2929. Ok. Aquí nos vamos a... Regresamos nuestro PowerPoint. Y tenemos el MUS. Volvemos a nuestro Minitab. Y aquí está. Nos vamos a estadística. Seguimos a estadística básica, resumen gráfico. Nos vamos a estatura, ¿no? Estatura en pulgadas. Vamos a aceptar. Aquí tenemos informe de resumen de estatura en pulgadas. Aquí está la campana de Gauss. Está bien esta gráfica. El intervalo de confianza 95 para la media es 67.369 a 69.301. Aquí tenemos el mínimo, tenemos la media, el máximo, el primero y el tercer cuadril. El intervalo de confianza para la media es 67.600 a 69.200. Entonces esta campana de Gauss es correcta y está más acertada, ¿no? Vamos a esta, volvemos a nuestro trabajo. Codo. Seguimos con la gráfica de codo, volvemos a nuestro Minitab y nos vamos igual, estadística básica, resumen gráfico y estamos viendo el codo en centímetros. Okay, aquí tenemos nuestra gráfica del resumen de codo en centímetros. Ok, aquí tenemos nuestra campana de Gauss. Tenemos nuestro mínimo, primer cuadril, la media, tercer cuadril y el máximo. El intervalo de confianza. Intervalo de confianza del 95% para la media es de 7.1505 a 7.4395. El intervalo de la media es de 7.1 a 7.5. Aquí tenemos nuestro informe de resumen de codo. Volvemos a nuestras diapositivas y seguimos con el MUN, que es la muñeca. La muñeca igual, nos vamos a nuestro tab, nos vamos a estadística básica, resumen gráfico y ponemos la muñeca. Ok, vamos a aceptar. Y aquí tenemos el informe del resumen. La media es de 5.8. Aquí tenemos nuestro mínimo, nuestro primer cuadril. Nuestro mínimo es de 5.2. Cuadril de 5.6, la media 5.8. Nuestro tercer cuadril, el máximo. El intervalo de confianza para la media es de 5.6866 a 5.9134. Este es nuestro informe de resumen de la muñeca en centímetros. Vamos a nuestra diapositiva. Seguimos con el brazo. Vamos con el brazo y volvemos a nuestro Minitab.
y nos vamos a estadística básica, volvemos a resumen gráfico, damos clic y vamos a lo que dice BRA en centímetros, que es el brazo en centímetros. Damos a aceptar y aquí tenemos nuestra gráfica, que es mucho más acertada. En la campana de Gauss todo está más centrado y tenemos nuestro mínimo, que es de 25.900, el primer cuadril de 30.700, la media de 32.050, tercer cuadril de 33.925, a máxima de 41.100. Pues aquí tenemos nuestra gráfica, el informe, el resumen de el brazo, ¿no? Ok, seguimos. Ok, 2-4-1. Gráfica estadística. Gráfica de polígono de frecuencia y frecuencias relativas. Los objetivos, gráfica estadísticas. El primer objetivo es identificar una gráfica adecuada para representar un conjunto de datos que revele de manera clara algunas características importantes. Definición: polígonos de frecuencia. Es un tipo de gráficas que utiliza una marca de clase. Utiliza los segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de la marca de clases. El polígono de frecuencias se construye a partir de una distribución de frecuencias. La siguiente tabla representa los puntos de las mujeres. Construir un polígono de frecuencia con estos datos. Aquí tenemos nuestra tabla, el pulso de latidos por minuto de mujeres, estas tablitas de mujeres. Aquí está el pulso y aquí tenemos la frecuencia. Ok, entonces aquí nos vamos al Minitab. En el Minitab tenemos los polígonos de frecuencia ya guardados de hombres, mujeres, y nos vamos a gráfica, nos vamos a histograma, perdón, nos vamos a barras, gráfica de barras. Ok, nos vamos a valores de una tabla y nos vamos a la columna de valores a una simple. Seleccionamos, ponemos aceptar y estamos buscando el de las mujeres, frecuencia relativa de mujeres, que viene siendo marca de clases M, no, frecuencia de M. Cogemos esta y en variable de categorías quitamos este y ponemos marcas de clase M. Ok, como opciones de gráfica, predeterminado, mostrar todo porcentaje, aceptar, buscamos escalas, perfecto, etiquetas, las de hombres. A ver, paso a paso, mostrar datos. Ok, tenemos símbolos y líneas de conexión. Vamos a aceptar. Damos a etiquetas. Etiquetas le ponemos gráfica de frecuencias de mujeres. Damos a aceptar. Aceptar. Y aquí tenemos nuestra gráfica de polígonos de frecuencia de mujeres. Perdón, esta es de barras. Como persona, esta no viene siendo. Nos vamos otra vez a gráfica. Nos vamos a gráfica de barras. Nos vamos a la de valores de una tabla. Simple. Frecuencia de mujeres. Marca de clase mujeres. Damos opciones gráficas. Ok, aquí me faltó seleccionar este X y Y. Aquí
Intentamos mostrar Y como porcentaje, acumular Y y X, aceptar y damos aceptar. Ya, que nos vamos, estamos aquí gráfica de barras, valores de tabla simple, frecuencia M, marca M, mostrar datos, tiene que estar en símbolos y líneas de conexión, es lo que ahorita no, por eso no me salía la gráfica. Vamos a aceptar y aquí ya me sale gráfica de polígonos de frecuencia de mujeres. Nos vamos a agregar etiquetas de datos y usar etiquetas de valor y aceptar. Aquí tenemos nuestros datos, ¿no? Ok, lo seguimos. Ok, para el de hombres dice aquí, la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres, construir un polígono de frecuencias con estos datos y realizar una gráfica. Aquí tenemos nuestra tabla con los datos de los hombres y nosotros ya hicimos nuestra gráfica. La voy a mostrar aquí con mini tab. Que para hombres nos vamos a gráfica, nos vamos a gráfica de barras, nos vamos aquí a valor de una tabla, nos vamos a una valores simple. Ok, aquí es frecuencia de hombres y aquí ponemos esta y ponemos frecuencia, salimos clase de hombre. Ok, vamos a checar aquí símbolos y líneas de conexión, estamos correctos. Opciones determinado, columnas Y en X. Vamos a escala, realmente no se le mueve nada. Etiquetas y aquí sí la movemos, ¿no? De hombres. Ok, vamos a aceptar y damos a aceptar y aquí tenemos nuestra gráfica de polígonos de frecuencia de hombres. Le damos clic derecho, nos vamos a agregar etiquetas de datos, usar etiquetas de valor Y, aceptar y aquí tenemos nuestros datos con nuestra tabla de polígonos de frecuencia de los hombres. Okay. Vamos y continuamos. Es la misma tabla que les acabo de mostrar. La de las mujeres no la puse aquí en la diapositiva, pero aquí vieron cómo se hace. Seguimos la siguiente diapositiva. Seguimos con polígonos de frecuencia. Ahora son polígonos de frecuencia relativas. Definición. La definición de polígonos de frecuencia relativa utiliza frecuencias relativas, esto es, proporciones o porcentajes en la escala vertical. Ok, aquí tenemos el resumen. Aquí tenemos un ejercicio. La siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir un polígono de frecuencias relativos con estos datos, crear tabla y realizar gráfica. Ok, aquí tenemos la tabla. Empezaremos con la de los hombres y posteriormente continuaremos con el de las mujeres. Aquí tenemos la gráfica de frecuencia de hombres. Vamos a hacerlas aquí en nuestro mini tab. Aquí nos vamos a gráficas y nos vamos a gráfica de barras. Nos vamos aquí, valores de una tabla, columna simple, vamos a aceptar y estamos con frecuencia marca de clase. Sería frecuencia relativa de, sería marca de clase hombre.
frecuencia relativa será la misma. Marca de clase hombre. Y nos vamos a opciones de gráfica. Mostrar con porcentajes. Quitamos acumular. Dejamos en acumular Y en X. Estamos en ordenar grupos X principales por predeterminado. Vamos a aceptar. Vamos a escalas. Eso generalmente no se mueve nada. No movemos nada. Aquí dejamos en frecuencia de polígonos de frecuencias relativas. Frecuencia de hombres relativas. A ver, aquí frecuencias relativa de hombres. Vamos a aceptar. Ok, aquí tenemos nuestra frecuencia relativa de hombres. Vamos, y es etiquetas. Valor Y, aceptar. Tenemos nuestro valor. Ok. Seguimos. Posiblemente haremos igual la de las mujeres. Estamos aquí. Vamos a gráfica de barras. Gráfica de barras. Ponemos en lo mismo. Valores de tabla. Seguimos. Frecuencia de M. Y aquí ponemos marca de clase relativa. Espérate, bueno, ya le puse pausa. De aquí nos vamos a frecuencia relativa. Las gráficas, damos a aceptar. Y aquí tenemos nuestra gráfica. Aquí vamos a agregar etiquetas de datos. Ok, aquí tenemos estos datos. Ok, seguimos. Gráfica de estadísticas. Ok, dice gráfica de estadísticas. Gráfica de ojivas. Definición. Gráfica de ojivas. Es una gráfica estadística que representa frecuencias acumuladas y sirve para determinar el número de valores que se ubican por abajo de algún valor específico. Una ojiva es una gráfica lineal que escribe frecuencias acumuladas y utiliza fronteras de clase a lo largo de la escala horizontal y frecuencias acumuladas a lo largo del eje vertical. Gráficas de ojiva. Ejercicio. La siguiente tabla representa los pulsos de hombres. Construir una gráfica de ojiva con estos datos. Ok, aquí tenemos la tabla. Aquí tenemos la estadística de ojiva. Ok, aquí tenemos los datos. Y de aquí nos vamos a Minitab. Nos vamos a gráfica de ojiva. Aquí tenemos los datos ya. Ok, nos vamos a gráfica. Gráfica de barras. Vamos a valores de una tabla. Simple. Y nos vamos a los de hombres. Frecuencias, a ver, mujeres, frecuencia de clases hombres. De clase hombres. Aquí quitamos esto. Esto y ponemos
frecuencia de fronteras de clase hombres. Ok, aquí tenemos opción de gráfica. Vamos determinado. Estamos bien, acumular y en X, damos a aceptar. Nos vamos a mostrar datos en símbolos y líneas de conexión. Vamos a aceptar. Etiquetas y escala casi no se mueven. Bien, etiquetas. Pulso de ojivas de mujeres. Aquí le vamos a cambiar a hombres. Vamos a aceptar y damos a aceptar. Y aquí tenemos nuestra gráfica de ojivas. Damos clic derecho para agregar etiquetas de datos y podemos usar etiquetas de valor en Y. Aquí tenemos nuestra gráfica de ojivas para el pulso de los hombres. Okay. Aquí mismo podemos hacer igual la gráfica de ojivas para las mujeres, que serían igual gráfica de barras. Nos vamos a valores de una tabla. Ponemos una columna de valores simple. Aquí cambiamos frecuencia de clase mujeres. Aquí pues esto de hombres y ponemos frecuencia de clase de aquí me equivoqué, perdón, frecuencia de mujeres y acá ponemos fronteras. Ok, gráficas, muy bien, para datos, símbolos, líneas, conexión, estamos bien y damos a aceptar. Aquí tenemos acá la serie de hombres, no le cambié gráfica de barras, valor de la tabla, simples, vamos a etiquetas, aquí ponemos mujeres y le damos a aceptar y aceptar. Y aquí tenemos nuestra gráfica de ojiva, pulso de mujeres. Agregamos etiquetas de datos y usar etiquetas en valor Y. Vamos a aceptar y aquí tenemos nuestros datos ya en nuestra gráfica de ojivas. Vamos y regresamos. Aquí ya hicimos gráfica de ojivas tanto para hombres como para mujeres. Ok. Aquí seguimos al siguiente punto, que sería gráfica estadística, gráfica de puntos, definición. Gráfica de puntos es aquella donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo de la escala de valores. Los puntos que representan valores iguales se apilan. Entonces quiere decir que entre más valores haya repetitivos, más alta va a salir la gráfica de puntos, ¿no? Aquí tenemos ejercicios, sigue la tabla representando los puntos de los hombres, construir una gráfica de puntos con estos datos. Ok. Aquí tenemos nuestros datos de hombres, nos vamos a Minitab, gráfica de puntos. Ok, aquí tenemos gráfica, vamos a gráfica y gráfica de puntos. Vamos a una simple, vamos a pulso de hombres primero y vamos a múltiples gráficos y lo dejamos en gráficos separados. Vamos a aceptar, le damos etiquetas y ponemos título de gráfica de puntos para hombres. Vamos a aceptar y vamos a aceptar.
Aquí tenemos nuestra gráfica de puntos. Aquí está a lo que se refiere el concepto. Las gráficas más altas son los números que más se repiten, los que más se apilan sobre la misma gráfica, ¿no? Aquí si ponemos el cursor exactamente en uno de la gráfica de puntos, en el símbolo que dice fila 2, clase de 63.5 a 64.5, son de los más repetitivos. ¿Okay? De la misma manera podemos hacer la gráfica de puntos para las mujeres. Cambiamos escala, mismo, aceptar, múltiples gráficos, igual en gráficas separadas, vamos a aceptar, etiquetas aquí, etiquetas que van simplemente la gráfica de puntos para mujeres. Ok, vamos a aceptar, aceptar. Aquí tenemos nuestra gráfica para las mujeres y es la misma situación. Entre más apilados están los puntos, más repetitivos son los números que tenemos en nuestra tabla de este lado, ¿no? Okay, continuamos. Ok. 2.5, pensamiento crítico. Entonces, gráficas inadecuadas. Gráfica de ingresos. La siguiente gráfica describe los ingresos promedio por trabajos de tiempo completo desempeñados por hombres y mujeres de 18 años a más. En un año reciente, tales ingresos fueron de 37.197 para las mujeres y de 53.059 para los hombres, según datos de la Oficina de los Censos de Estados Unidos. La gráfica hace la comparación parcial de los datos. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica imparcial. Ok. De aquí tenemos los datos aquí en nuestro tab de hombres. Aquí nos vamos a gráfica, nos vamos a histograma, a gráfica simple, en los ingresos. Vamos, gráficas separadas y escala normal, etiquetas, ponemos ingresos. Mujer y hombre. Datos, barras, aceptar y aceptar. Y aquí tenemos nuestra barra. Etiquetas de datos. A ver, permítame, esta es gráficas, gráficas, histogramas, gráfica simple, ingresos, aquí es escala, dar, etiquetas, agregar, no, también aquí está vaca, gráficas, histogramas, vamos a gráficas, gráfica de barras, ok, vamos a valores de una tabla simple, ingresos, ponemos ingresos, géneros y opciones de gráfica, determinado, dar,
aceptar. Y aquí sí tenemos nuestra gráfica de ingresos de hombres y de mujeres. Aquí nomás agregamos etiquetas de datos y aquí tenemos nuestros ingresos de hombres y de mujeres. Esta gráfica sí está correcta. Ok. Ok, definición gráfica de barras. La gráfica de barras utiliza barras del mismo ancho para mostrar las frecuencias de categorías de datos cualitativos. El eje vertical representa frecuencias o frecuencias relativas. El eje horizontal identifica las diferentes categorías de los datos cualitativos. Las barras pueden separarse entre sí por pequeños espacios o no separarse. Una gráfica de las barras múltiples contiene dos o más conjuntos de barras y se utilizan para comparar dos o más conjuntos de datos. Y los gráficos se dan a continuación. Se da el promedio de ingresos a tiempo completo de mujeres y hombres mayores de 18 años, que son 37.197 y 53.059 respectivamente, pero los gráficos cuadrados dados muestran que el ingreso promedio de los hombres es casi el doble del ingreso promedio de las mujeres. Por lo tanto, los gráficos cuadrados proporcionados no proporcionan la imagen exacta de los ingresos de tiempo completo de hombres y mujeres mayores de 18 años. La gráfica de barras muestra una mejor comparación de ingresos de tiempo completo de mujeres y hombres mayores de 18 años. Los pasos para privilegiar el gráfico utilizado Excel con los siguientes. Aquí tenemos nuestra gráfica de ingresos. Lo vimos. Y es el mismo problema que ya vimos ahorita, ¿no? De mujeres y hombres. Okay. Tenemos este siguiente que es el de distancias de frenado. La siguiente gráfica muestra una de las distancias de frenado de diferentes automóviles, medidas en las mismas condiciones. Describa en qué aspecto de esta gráfica podría ser engañosa, en qué cantidad la distancia de frenado de un Acura RL excede la distancia de frenado del Volvo S80. Dibuje la gráfica de forma que describa los datos de manera más objetiva. La gráfica que muestra la distancia de frenado en pies de diferentes autos es la siguiente. Ok, a partir de datos dados, la distancia del frenado del Acura RL, Honda Accord y Volvo S80 es de 135, 145 y 135 respectivamente, dado que el gráfico dado no inicia su eje horizontal con 0 y en su lugar comienza con 100 pies. Esto podría concluir a una percepción inadecuada del gráfico. La mejor imagen de la gráfica dada se puede obtener usando Excel, pero aquí lo estamos haciendo nosotros con Minitab y aquí lo tenemos en la misma que tenemos aquí de la distancia. Vamos a gráfica, nos vamos a gráfica de barras, nos vamos igual a valores de una tabla, una barra simple, igual aquí nos vamos a distancia, nos vamos a género y lo ponemos aquí, lo quitamos aquí, marca opciones de gráfica, haciendo lo mismo, predeterminado, aceptar, etiquetas, vamos a ponerle aquí marcas, enter, y aquí tenemos nuestras etiquetas de datos y etiquetas de valor Y, vamos a aceptar y aquí tenemos nuestra gráfica de barras. Ok, continuamos. Bueno, aquí a continuación veremos el avance del proyecto, que está basado en la empresa donde laboro.
Se llama Eson Multiwin y hace partes para vehículos Tesla. Es que nada la estructura de los carros, la base donde van las baterías, lo que los cubre y más que nada esa estructura, ¿no? Bueno, aquí empezamos. A raíz de los problemas presentados por el cliente por retrasos de la entrega de material, se presenta el siguiente proyecto para dar un análisis y solución al problema de raíz. Con el uso de la herramienta vista en este módulo, uno de los primeros puntos a solucionar es el análisis de las piezas, de la pieza producida por el modelo en particular, las cuales se producían por el área de producción. Y este es un modelo de pieza del cual se tiene un punto de referencia crítico por el tiempo de proceso que lleva, más el retrabajo, así como la cantidad de material no conforme que sale en las líneas de producción. Aquí podemos ver un reporte de producción. Vamos a ver en específico este modelo que es el top cover. Esa pieza recubre la parte de las baterías. Entonces aquí, unidades producidas. A continuación se muestra una gráfica de la cual se ve el desempeño de producción en el cual se marca el estándar de cantidades producidas por hora, el UPH actual, con el problema de falta de personal y capacitación. Aquí lo que queremos es mejorar o encontrar más que nada la raíz del problema, cuál es el porqué por qué se retrasa tanto el material, aparte de que es un proceso largo de prensado de 4 máquinas, más aparte limpieza y cualquier golpe que tenga la pieza hay que retrabajarlo y quita mucho tiempo y por eso se retrasan un poco los envíos hacia el cliente. Bueno, nos vamos a Minitab. En Minitab ya tenemos aquí eh, nuestro, nuestro, nuestra tabla ya hecha, donde dice la hora de 7 a 7, que trabajamos 12 horas, con el UPH de 144, que es el máximo que se saca. En las líneas se hizo el estudio de lo máximo que sacan. Las cantidades producidas, el scrap que sale más o menos lo que hace la línea 1, línea 2 y el personal que se encuentra en la línea, en cada línea. Esto, esto nos lleva a es que con menor personal, con más experiencia, son más rápidos. Entonces aquí nos vamos a gráfica, histograma, vamos a hacer con ajustes, vamos a aceptar y aquí ya lo tengo, el UPH por hora de las unidades producidas de la línea 1. Las etiquetas, ya aquí tenemos unidades producidas con el UPH en línea 1. Vamos a aceptar y damos a aceptar. Aquí nos salen las gráficas. Tenemos estas dos gráficas. Estas son las unidades producidas. La media es de 214.5, el precio estándar es de 44.21. En la frecuencia de 0 a 7, vemos que en la campana de Gauss pues está más o menos en medio lo que es la producción, a raíz de 214 a 245 más o menos. Y aquí tenemos la producción de unidades de la línea 1. Ok, con esto concluimos este video. Este es un avance nada más de lo que es el proyecto. En la siguiente unidad seguiremos viendo más sobre este problema para tratar de buscarle alguna solución. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.